está el agujero occipital y enseguida está la primera vértebra torácica, ahí comienza la médula espinal. ¿Dónde va a terminar? A nivel de L1, o sea, a nivel de la primera vértebra lumbar. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de ahí para abajo qué hay? De L1 hacia abajo, porque todavía hay vértebras, L2, L3, L4, L5, señor. Una cuestión como así que empieza en T1. No, Perdón, en C1, sí, a nivel de la primera vértebra cervical. Perdón. A nivel de la primera vértebra cervical, estaba pensando en el sistema simpático. A nivel de la primera vértebra cervical, comienza. Y termina en L1. De ahí para abajo hay un espacio que ya nosotros hablamos, formado por las meninges, una bolsa que se llama la bolsa dural. A ese nivel encontramos unos nervios que vamos a ver ahorita que salen a lo largo de toda la médula espinal, que se llaman los nervios espinales o nervios raquídeos. Entonces, a ese nivel, después del E1, encontramos que están bajando esos nervios raquídeos que van a inervar parte de lo que es la pelvis y las extremidades inferiores y me van a formar una estructura que se llama la cola de caballo. Vamos al dibujo. Bueno. La médula espinal no termina recta, ¿sí? La médula espinal termina en punta y esa estructura se llama el cono medular. El cono medular, ¿cierto? Como órgano del neuroeje, esa médula espinal está revestida, está recubierta por meninges, ¿sí? Está protegida por las meninges. A nivel de la médula espinal, las meninges me van a formar una estructura que se llama el filum terminal. Entonces aquí voy a tener, lo que estoy en verde, voy a tener la aracnoides, ¿sí? Y por fuera voy a tener la dura madre. ¿Cierto? Y entre las dos me van a formar un entorchamiento. La aracnoides y la dura madre, cuando termina el cono medular, se enroscan como un cordón. Se enroscan y me forman esa estructura que se llama filum terminale. Filum terminale. Ese filum terminale se pega o tiene la función de pegar la médula espinal a la región sacrocoxis. ¿Para qué? Para evitar que la médula bascule o evitar que la médula se mueva, la parte inferior de la médula se mueva dentro del conducto vertebral. Entonces, esas dos meninges se entorchan, se enroscan y me forman esa estructura, filum terminale, y el filum terminale se pega a la columna vertebral, a la región sacrocoxígea. Y ahí no permite que la parte inferior de la médula, ¿sí?, se mueva dentro del agujero vertebral. Haciendo un corte transversal, aquí estarían saliendo unas estructuras que vamos a ver que se llaman la cola de caballo, ¿cierto? Entonces, estas estructuras que van hacia abajo, ¿sí?, pasan acá por el saco dural y esto es lo que se llama la cola de caballo, ¿sí? Los nervios raquídeos que se dirigen hacia abajo para inervar lo que es la parte de la pelvis y para inervar extremidades inferiores, ¿sí? Entonces, al hacer un corte transversal de la médula, entonces yo veo que en la sesión pasada hablábamos de que todo el sistema nervioso está formado por dos tipos de sustancias, una sustancia gris y una sustancia blanca. La sustancia gris, ¿alguien se acuerda de qué está constituida la sustancia gris? líquido cefalorraquídeo. No, líquido no. Sustancia gris. Toda la sustancia gris en el sistema nervioso está formado por cuerpos de neuronas. Que ya nosotros en la clase pasada vimos
como una neurona tenía un cuerpo, ¿cierto? Entonces, en cualquier parte del neuroeje, la sustancia gris está formada por cuerpos de neurona. Y la sustancia blanca está constituido por axones, prolongaciones de la neurona, principalmente axones, ¿cierto? En la médula espinal, la distribución, ojo, no me confundan constitución con distribución, ¿cierto? Constitución con distribución. Si yo pregunto cómo está constituida la sustancia gris, está constituido por cuerpos de neuronas. Ahora, si yo pregunto en la médula espinal cómo está distribuida la sustancia gris, entonces es la forma que toma la sustancia gris en el neuroeje, especialmente ahorita que estamos hablando de médula, en la médula espinal. En la médula espinal, la sustancia gris se distribuye formando astas. Astas. ¿Sí? Esta es la sustancia gris. Está en el centro. Y entonces, alrededor de la sustancia gris está la sustancia blanca. Sustancia gris está constituida ¿por qué? Cuerpos de neuronas. Por cuerpos de neuronas. ¿Por qué será gris? ¿Por qué creen ustedes que será gris? En la clase pasada yo decía que el citoplasma de las neuronas tiene algo que no tiene ninguna otra célula. ¿Qué era ese algo? Que no se pueden reproducir, no se pueden No. regenerar. Tiene, no que tiene una característica, no. Contiene algo el citoplasma de la sustancia gris que no tiene ninguna otra célula. ¿Qué es? Ustedes leyeron. Que hacen sinapsis, ¿no? Que se pueden... Porque el compromiso era que iban a leer para la siguiente clase. ¿Qué es? Los corpúsculos de Nis. Corpúsculos de Nis. Entonces, esos corpúsculos de Nis es el que le da el color gris a la sustancia gris, ¿cierto? Bueno, entonces, la sustancia gris en la médula espinal está en la región central. Los libros la describen en forma de letra H o en forma de alas de mariposa. Y alrededor de esa sustancia gris está la sustancia blanca. Entonces, les decía que en la médula espinal la sustancia gris está distribuida en forma de astas, ¿cierto? En forma de astas. ¿Qué estructuras vemos en la sustancia gris? Vemos una depresión profunda en la parte anterior de la sustancia de la médula espinal que se llama el surco medio anterior. Surco medio anterior. Y en la parte dorsal, la parte posterior, vemos un surco pequeñito que se llama el surco medio posterior. A los lados vemos unas depresiones, unos surcos que se llaman los surcos colaterales. Entonces tendremos dos surcos colaterales anteriores y dos surcos colaterales posteriores. ¿Correcto? La sustancia gris, astas. Entonces esto tendremos las astas posteriores, las astas anteriores. ¿Sí? Astas posteriores, astas anteriores. Y en el centro de esa sustancia gris hay un conducto que se llama el conducto ependimario o epéndico. Cuando nosotros vimos los ventrículos cerebrales, les hablaba que en el cuarto ventrículo habían tres agujeros. Uno central que permitía el paso del líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo al acueducto epéndico, a este. Por dentro acá hay líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Entonces, este es el agujero central. Muy bien. La sustancia blanca se divide en la médula espinal, se distribuye en forma de columnas. Entonces tendremos una columna posterior, tendremos una columna lateral y tendremos una columna anterior. Vemos unas estructuras nerviosas que están al lado y lado de la médula espinal. Esos nervios se llaman los nervios raquídeos o nervios espinales. Perdón. Esos nervios, como ustedes ven en la imagen, están formados por dos raíces. Una raíz dorsal o posterior y una raíz ventral o anterior.
Ojo, la raíz dorsal funcionalmente es una vía aferente. Es una vía aferente. La raíz dorsal. O sea que la función de esa raíz dorsal es ¿qué? ¿Cuál es la función de esa raíz dorsal? Si es una aferencia, El estímulo. ¿cómo? El estímulo. El estímulo, el impulso, conducir el impulso, ¿sí? Y la raíz ventral o anterior es la vía eferente. O sea que esa vía está relacionada ¿con qué? Con respuesta, con la parte motora. La raíz dorsal entra a la médula espinal por los surcos colaterales posteriores y llega al asta posterior. O sea que el asta posterior será o está relacionado con aferencias o con eferencias. Aferencias. ¿Con qué? Aferencias. Aferencias. Y la raíz ventral o motora sale de la médula espinal, oigan lo que digo, sale de la médula espinal por el asta anterior. O sea que el asta anterior es aferente o eferente. Eferente. Eferente, es motor. Como estamos en médula espinal, esta vía aferente, ¿qué tipo de vía aferente será? ¿Qué tipo de vía aferente será? ¿Qué tipo de vía aferente será? Acuérdense que las aferencias se dividen, las vías aferentes se dividen en dos, de acuerdo donde estuviera aquí en el receptor. Si esta vía aferente está entrando a la médula espinal, ¿qué tipo de vía aferente es? Raquídea. Una vía aferente raquídea, porque esta sería la primera neurona, por acá hasta aquí, pongámosle que la puerta sea el receptor, ¿sí? Esta es la primera neurona, mírenla, la primera neurona. Entra a la médula espinal y aquí en el asta posterior hace sinapsis con la segunda neurona. Y si miran el dibujito, ¿dónde comenzaba la segunda neurona de una vía aferente raquídea? En el asta posterior. Ya estamos sabiendo ya más específicamente en qué parte. Aquí en el asta posterior yo podría hacer este dibujo así, ¿sí? Entró y aquí termina la primera neurona. Y ahí esa primera neurona hace sinapsis con la segunda neurona. Ahora esta segunda neurona, estamos hablando de una vía raquídea, aferente raquídea, ¿hasta dónde sube esa segunda neurona? Hasta el tálamo. Entonces puede subir, ojo, puede subir por la columna, por alguna de las columnas. Va a subir, dependiendo de qué, dependiendo de la función, dependiendo qué tipo de vía sea, que ahorita la vamos a ver. Sube por la columna, por la sustancia blanca. Sube hasta dónde, allá arriba tenemos un núcleo que se llama tálamo, hasta allá llega esa segunda neurona. Ahora, estas vías tienen una particularidad, las vías, que puede subir, por ejemplo, voy a coger acá, hizo esto, ahí subió por una columna, por la columna posterior, subió esa segunda neurona, puede hacer eso. O la otra que puede hacer, lo voy a hacer en negro, voy a ponerla aquí al ladito. Y ahorita lo vamos a ver. Puede subir ¿por dónde? También por una columna. Pero ¿dónde está esa columna? Está en el lado contralateral. Es decir, las vías pueden ser ipsilaterales cuando sube por el mismo lado de donde hizo la sinapsis. Esta sería ipsilateral. Aquí en el lado derecho hizo la sinapsis y subió al tálamo por la columna lateral, perdón, por la columna posterior. ¿De qué lado? ¿De qué lado? Derecho. Derecho. Y subió y llegó al tálamo, como tenemos dos tálamos, llegó a cuál tálamo, izquierdo o derecho. Derecho. Ipsilateral. La palabra ipsilateral significa del mismo lado. Pero también puede hacer esto.
se llama decusar, decusar, ¿sí? Hizo sinapsis la primera neurona con la segunda neurona en el asta posterior, ¿de qué lado? Derecho. Salió y subió por el lado izquierdo. ¿A qué tálamo llegará? Izquierdo. Eso se llama contralateral. Y ustedes de repente van a escuchar, de pronto van a escuchar que el paciente tiene, dependiendo del tipo de parálisis que tenga el paciente, si es una parálisis periférica o si es una parálisis central. Las parálisis centrales son ipsilaterales y las parálisis periféricas son contralaterales. Entonces, el paciente tiene una parálisis periférica, no puede mover el lado derecho. ¿Dónde estará la lesión? Periférica. Está en el lado izquierdo. Allá tengo que buscar la lesión. En el lado izquierdo, porque las parálisis periféricas son contralaterales. Ahora, ustedes escuchan por allá que el neurólogo le mandó a hacer una resonancia, una angiotaca, alguna cosa. Y no es que el paciente tiene una parálisis central. ¿Dónde está la lesión? Central. Del mismo lado, ipsilateral, en este caso del lado derecho. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Bueno. Muy bien. Eso que ustedes ven acá con el número 13 es el cuerpo de la neurona. Cuerpo de la neurona. ¿Listo? Bueno. Ahora, dije que la sustancia gris en la médula espinal se distribuía formando ¿qué? Astas. Y toda la médula espinal tiene astas posteriores y tiene astas anteriores. Pero a partir de T1, o sea, a partir del segmento medular T1, además, la médula espinal, además de tener las astas posteriores y las astas anteriores, tiene las astas laterales. ¿Y qué se origina ahí en las astas laterales que lo expliqué la semana pasada? ¿Qué se origina en las astas laterales? ¿Qué se origina en las astas laterales? Miren en la clase pasada, ¿no estudiaron para hoy? Somático. ¿Cómo? Pero somática sensibilidad. ¿Qué vía nerviosa se origina en las astas laterales? La vía simpática. Revisen que hace 8 días lo vimos. La vía simpática se origina a partir de T1, en las astas laterales de T1 para abajo. O sea que en el segmento medular cervical, oigan, no hay astas laterales. Por lo tanto, allí no se va a originar la vía simpática. ¿Dónde se origina la vía simpática? En las astas laterales de la médula espinal de T1 hasta que termina. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos cómo salen los nervios raquídeos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un nervio raquídeo, ¿cierto? El cuerpo de la neurona. ¿Esta vía cuál es? ¿La vía qué? Está entrando por el asta posterior. ¿Cuál es? Aferente, la vía sensitiva. Este es el asta posterior, este es el asta anterior, y esta ¿cuál será? ¿Qué vía será? Eferente. La vía eferente. Y ahí los dos vías, aferente y eferente, forman el nervio raquídeo o nervio espinal. Este nervio raquídeo o espinal va a ir a inervar a una parte de nuestro cuerpo, del cuello para abajo, porque estamos hablando de una vía raquídea, ¿cierto? Ese sitio que inerva se llama el metámeras o dermatoma. Entonces uno poquito a poquito se va aprendiendo algunas metámeras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo sé que C4 es el hombro. Entonces, si un paciente me llega con que, doctor, siento como adormecido, siento como hormigueo en el hombro, entonces yo digo, bueno, ¿qué metámera llega al hombro? C4, o sea, el nervio raquídeo cervical 4. Por allá cuando vimos el plejo braquial, yo les hablaba, ¿cierto? C4, C5, C6, C7, C8, T1, T2. A esto estaba haciendo referencia, ¿cierto?
Por ejemplo, la región de la mama, pero la parte del pezón, esta metámera, corresponde a T4, o sea, el nervio torácico 4. La región de la apófisis sifoides a T10. La región umbilical a T12. Por debajito del ombligo hasta donde empieza el vello púbico a L1. La región de donde está el vello púbico, todos los genitales externos, tanto en hombres como en mujeres, corresponde a L2. Entonces uno se va aprendiendo algunas metámeras y poco a poco uno más o menos, en la medida que el paciente le dice a uno qué es lo que está sintiendo, uno se va imaginando, bueno, tiene que haber un problema en tal parte y es lo que uno empieza a buscar. Nosotros tenemos los nervios raquídeos en el mismo número de vértebras que tenemos en nuestro cuerpo y se divide, por así decirlo, en segmentos similares a los huesos de la vértebra, ¿sí? Entonces tendremos unos nervios raquídeos que, ¿cuáles son los primeros segmentos de la vértebra? Cervical Unos cervicales, luego Torácica. vienen unos y cervical, torácicos, luego vienen unos, lumbar y sacro. luego vienen unos Sacropectoral. y luego vienen unos coxígeos, ¿cierto? ¿Cuántos nervios cervicales tenemos? 6, 8. Recuerden que dije el mismo número de vértebras. ¿Cuántas vértebras torácicas tenemos? 12. Lumbares, 7, 8, 5. sacras, 4, 5 y coxis 3. ya se les olvidó tan rápido. Pues tenemos 8 vértebras cervicales, ¿cierto? 12 vértebras torácicas, ¿verdad? Tenemos 5 vértebras lumbares, tenemos 5 vértebras sacras y tenemos 3 vértebras coxígeas, 3 o 4, eso depende de cada paciente, pero la mayoría tenemos 3 vértebras coxígeas. ¿Listos? Ustedes les puedo estar metiendo el gol más grande sobre el planeta Tierra y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque ya se les olvidó cuántas vértebras torácicas, lumbares, cervicales tenemos. ¿Y por qué no dijeron nada cuando yo dije? Pero sí tenemos 8 pares raquídeos. 8, ¿por qué? Porque entre el hueso, el occipital y la primera vértebra sale el primer nervio raquídeo. Por eso tenemos un nervio raquídeo cervical más que el número de vértebras. 7 vértebras cervicales, 8 nervios raquídeos, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos cómo se distribuyen estos nervios. Todo esto es la médula espinal. Esto que ustedes ven negrito es el filum terminale. Mire el cono medular. Este es el filum terminale. Y esto es lo que se llama la cola de caballo. ¿Cierto? La cola de caballo. Bueno, vamos a la parte funcional. ¿Sí? Entonces vamos a ver por columnas. Les había dicho que nosotros tenemos 3 columnas, la columna posterior, lateral y la columna anterior. Entonces, funcionalmente, la columna posterior funcionalmente es aferente. ¿Qué quiere decir eso? Que las vías que están subiendo por ahí son ¿qué? Aferencias o son aferentes. ¿Cuántas vías están subiendo por la columna posterior? 2 vías. La que está en rojo se llama gracilis y la que está en fucsia se llama cuneatus. Gracilis y cuneatus. Ambas son aferentes. Si son aferentes, están llevando ¿qué? Impulsos. ¿Suben o bajan? Están subiendo porque están buscando el tálamo. ¿Y entran o salen? Entran, porque están llevando el impulso hasta la corteza cerebral. ¿Correcto? ¿Qué impulsos viajan por gracilis y cuneatus? Por ambas vías viaja el mismo tipo de impulso. Viaja el tacto fino discriminativo y la propiocepción inconsciente. Propiocepción consciente, perdón. La propiocepción consciente. ¿El tacto qué? Tacto fino discriminativo, ¿qué es? Pues precisamente creo que yo les hablaba en la clase pasada que era burdo y que era discriminar. ¿Sí? Yo les expliqué que era burdo y que era discriminar. Ok. El impulso puede llegar a la corteza cerebral de manera burda. ¿Sí?
¿Qué significa de manera burda? Es cuando yo digo, estoy viendo algo, pero no detallo qué es lo que estoy viendo, no desgloso lo que estoy viendo. Burdo es cuando yo digo, me tocaron, pero no digo más nada. ¿Sí? Sentí algo que fue que me tocaron, pero no desgloso ese impulso. Burdo es, me duele. ¿Sí? Burdo es, me duele. Súmese. Súmese. Mi bola le está parando la clase. Hágame un favor. Para la próxima clase, su merced me hace un seminario, ¿sí? Sobre, hoy terminamos nervioso. A ver. Después de nervioso, ¿qué sigue? Endocrino. Órganos endocrinos. Me hace un seminario. ¿Listo? Por favor. Gracias. Muy bien. Entonces, eso es burdo, me duele. Ya. Me está doliendo un dedo. Ya, eso es burdo. Pero yo puedo también ese impulso desglosarlo. Oiga, me tocaron en la parte superior del hombro derecho, pero me tocaron como con un chuzo, ¿sí? Y me tocaron suavecito. ¿Qué cogí ese tacto? ¿Qué le hice a ese tacto? Lo desglosé, lo discriminé. Entonces, uno puede expresar o un impulso puede llegar burdo y llega, ahorita cuando veamos cerebro, ¿a dónde llega? ¿Sí? Burdo, pero yo lo puedo pasar y lo puedo discriminar, lo puedo desglosar. Entonces, tacto fino, discriminativo, ¿qué significa? Que yo ¿qué? Discriminé, que yo desglosé el impulso, tacto fino. Oiga, me están acariciando el dorso de la mano, ahí al ladito del dedo medio, tan rico que se siente, suavecito, suavecito. Eso es discriminar. Eso es discriminar. ¿Sí? ¿Listo? Tacto fino, discriminativo. Y me lleva también lo que es la propiocepción consciente. ¿Qué significa? Y también cuando veíamos en la clase pasada los tipos de sensibilidad, la somática, veíamos que era tacto, presión, dolor, temperatura y propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? Explicaba yo en la clase pasada, ¿qué es la propiocepción? Es la percepción que uno tiene sobre el propio cuerpo. Correcto, es la percepción que tengo sobre mi propio cuerpo. Y creo que les ponía el ejemplo, que porque yo sé que digo, me está doliendo el estómago, porque yo sé que por acá queda el estómago. Tengo la percepción de dónde queda un órgano. ¿Sí? Me está doliendo la cabeza. Yo no digo me está doliendo la cabeza. ¿Cierto? Ahora, hay una parte que en este momento es inconsciente, pero tampoco yo ponga el ejemplo inmediatamente se vuelve consciente. Y es la manera como estamos sentados, ¿sí? Es impresionante la velocidad, ¿sí? Con que viajó el impulso. Cuando yo dije, ¿cómo estamos sentados? Entonces de pronto alguien hizo el ejercicio. Yo estoy sentado con la pierna derecha o la pierna izquierda cruzada, estoy así, con la mano así, con el brazo así, lo que sea. Soy consciente de qué, de cómo estaba sentado. Eso es propiocepción consciente. ¿Listo? Entonces, viajan por gracilis y cuneatus, por acá. ¿Cuál es la diferencia entonces? Ustedes dirán, pero profe, entonces, si viajan por ambas vías, viajan los mismos impulsos, ¿para qué se dividen en dos? Llamémoslo de una solamente gracilis o llamémoslo solamente cuneatus. No. ¿Por qué? Si efectivamente viaja por acá, tacto fino, discriminativo y propiocepción consciente. Pero gracilis me lleva tacto fino, discriminativo, propiocepción consciente de extremidades inferiores. De ombligo para abajo. Y cuneatus me lleva tacto fino, discriminativo y propiocepción consciente de extremidades superiores y de tórax. Esa es la diferencia de dónde sale el estímulo. ¿Correcto? ¿Cuál lleva cuál? Bueno, muy bien. Listo. Pasemos ahora a la columna lateral. Columna lateral. ¿Cierto? En la columna lateral hay varias vías, pero están separadas. ¿Sí?
Entonces, tenemos que hay un grupo superficial que es el que está en la parte más periférica de la columna lateral, ¿sí? Este es el grupo superficial y el que está más a la parte de adentro, la parte más medial, es el grupo profundo. Grupo superficial, las tres vías que viajan por el grupo superficial de la columna lateral son vías aferentes. O sea que me llevan ¿qué? Son vías que suben o bajan, entran o salen. Entonces, ¿cuáles son? En la parte central de la columna lateral tengo esta vía que se llama, la que está en lila, que se llama la vía espinotalámica lateral. Espinotalámica, me está diciendo de dónde a dónde va la vía. Entonces, ojo con esto que les voy a decir. Si es espinotalámica lateral, ¿qué neurona es esa? Primera, segunda o tercera neurona de la vía aferente raquídea. Espinotalámica. La segunda me está diciendo, espino, médula espinal, ¿a dónde va a subir esta vía? Es la segunda neurona, ¿correcto? Vía espinotalámica lateral. Por la vía espinotalámica lateral viaja lo que es dolor y temperatura. Por acá. Por la vía espinotalámica lateral. Por esta. Dolor y temperatura. Ojo, algo que ya les expliqué. Esta vía, ¿qué le ven de particularidad a esta vía? ¿Qué le ven de particularidad? O sea que es una vía que decusa, es una vía decusada. Mire donde hizo sinapsis. En el asta posterior, ¿de qué lado? Derecho. Salió y subió por el lado izquierdo. Llega a ¿cuál tálamo? Al tálamo del lado izquierdo. Al tálamo del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, si el paciente tiene un problema, a ver, de percepción de la temperatura, ¿sí? Doctor, yo me pongo un fósforo en el dedo y yo no siento dolor. Mire, ¿en qué lado está la lesión de ese paciente? En el lado izquierdo, porque estoy diciendo, dolor y temperatura es una vía que decusada. Entonces, si yo no siento, cuando prendo un fósforo, no siento la temperatura y no siento el dolor, el problema está en el lado izquierdo. ¿En la cual neurona? En la segunda neurona del lado izquierdo. Mire aquí cómo llegó la primera neurona. La primera neurona entró por el surco colateral posterior, es esta, entró por la columna, el surco colateral posterior del lado derecho, hizo sinapsis en el asta posterior, la sustancia gris en el asta posterior, hizo sinapsis con la neurona número 2. De ahí salió la neurona número 2 y decusó y subió. ¿Sí? Dolor y temperatura, espinotalámica lateral. Ahora, delante y detrás de la espinotalámica lateral, en el grupo superficial tengo otras dos vías, que se llaman la espinocerebelosa. ¿Sí? Esta se llamará espinocerebelosa ventral y esta se llamará espinocerebelosa dorsal. ¿Qué me llevan las dos vías espinocerebelosa? Propiocepción inconsciente. Inconsciente. ¿Y por qué sé yo que es inconsciente? Que eso no se los había dicho. Todo lo que llega a la corteza cerebral, todo lo que llega a la corteza cerebral es consciente. Y lo que no llega a la corteza cerebral es inconsciente. ¿Y cómo se llamaban estas dos vías? Espino. ¿A dónde llegó? Al cerebelo. No llegó a la corteza. O sea que es propiocepción inconsciente. La que yo les puse el ejemplo ahorita. Ninguno de ustedes estaba pendiente de cómo estaban sentados. O sea que la información llegó ¿a dónde? Al cerebelo y ahí se quedó. Pero tan pronto yo les dije a ustedes cómo están sentados, inmediatamente hubo una vía nerviosa que llevó ese impulso del cerebelo hasta la corteza y lo hizo ¿qué? Consciente. Yo estoy sentado de esta manera, o por ejemplo, ¿cómo agarran el lápiz? Yo lo agarro entre estos dedos que lo dejé consciente. ¿Por dónde sale esa? Y ahorita de pronto lo vemos. ¿Por dónde sale esa información? Por unas cosas que hay en el tallo cerebral y en el cerebelo que se llaman pedúnculos cerebelosos. Por ahí salen las vías nerviosas. Listo.
Grupo superficial quedó listo. Grupo profundo es eferente. Eferente. O sea, si es eferente, ¿qué conduce? Respuesta, o sea, motora. Entra o sale. Sube o baja. ¿Ves? Acá las tenemos. Son dos. ¿Sí? La córtico espinal y la rubro espinal. Córtico espinal. ¿Esta qué neurona será? Córtico espinal. ¿Qué neurona será de esa vía eferente? Primero que todo, ¿qué vía eferente es? ¿Qué tipo de vía eferente es? Raquídea, correcto. ¿Qué neurona será entonces esta? De esa vía eferente, ¿qué neurona es? Si comienza en la corteza y termina en la médula, ¿qué neurona es? La primera neurona o neurona motora superior. Es esa. ¿Listo? ¿Qué viaja por ahí? Movimiento. ¿Sí? ¿Para qué? Para manipular los objetos pequeños, o sea, todo lo que tiene que ver con motricidad fina. Coger el lapicero, abrocharse un pantalón, una camisa, anudarse unos cordones, coger un cubierto, ¿sí? Meter la llave en la cerradura, todo lo que sea motricidad fina viaja por la vía córtico-espinal. Y tenemos la rubro espinal. Rubro hace referencia a una parte que vamos a ver ahorita, que es el tallo cerebral, ¿sí? Ahí se inicia esta vía, ¿verdad? Y viaja todo lo que tiene que ver con coordinación de movimientos. Para caminar nosotros tenemos que hacer coordinación de movimientos. Las personas que manejan moto, coordinación de movimientos. Las personas que, montan patines, coordinación de movimiento. Por ejemplo, los futbolistas que saben con qué parte del pie le tienen que pegar en qué parte al balón para que el balón coja un efecto. Eso es coordinación de movimiento. Los basquetbolistas, ustedes ven que hacen cestas de 2 puntos, 3 puntos, por allá casi que desde la mitad de la cancha lanzan esa bola nítida. Eso es coordinación de movimiento. ¿Sí? Él viaja por esta vía, la rubro espinal. Y finalmente tenemos la columna anterior. En la columna anterior tenemos un collage, o sea, una mezcla de vías, pero a diferencia de la columna lateral, ahí no están separadas, ahí están mezcladas las vías. Casi todas las vías que van por la vía eferente, por la columna anterior, son eferentes, solamente una es aferente, esta que está acá, está en toda la parte más anterior de la asta anterior y se llama la espinotalámica anterior. Por aquí habíamos visto la espinotalámica lateral, dolor, temperatura. Aquí es la espinotalámica anterior y por ahí viaja todo lo que tiene que ver con tacto y presión. Por ahí viaja todo lo que tiene que ver con tacto y presión. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí tenemos para hacer un recordedis, gracilis cuneatus, acá tenemos espinocerebelosa dorsal, espinocerebelosa ventral, espinotalámica lateral, córtico espinal, rubro espinal, espinotalámica anterior. Y el resto son vías eferentes que no quiero confundirlos con eso. Muy bien. Ok, preguntas de médula, preguntas, dudas, inquietudes de médula espinal.